Buenas tardes, buen fin de semana. Ya estamos empezando entonces nuestro programa gerontológico sabatino, siempre con los comentarios interesantes sobre actualidad gerontológica y muchos temas a veces polémicos que necesitamos revisar. Pues bien, el día de hoy primero, vamos a observar algo un poquito divertido. Por ejemplo, cuando había, me acuerdo, una serie de televisión famosa, ¿no? Que, como los famosos tres chiflados, ¿no? Un día eh, los toman prisioneros y le dicen que los van a ejecutar y dice que elijan la muerte o el tipo de muerte que quieren, o sea, cómo quieren morir. Entonces uno dice, de ancianidad, ¿no? Un tema interesante. Ahora, claro, ya se sabe hoy en día que las personas no fallecen por el simple hecho de ser mayores, ¿no? Sino por una causa específica. Ahora, con respecto a otra anécdota, por ejemplo, de otra serie de televisión, en este caso, una serie de los años 60 muy famosa, con el famoso Robert Stack, ¿no? Los Intocables. Se había dado una situación en que una persona mayor, o sea, digamos que puede tener 70 años aproximadamente, se presenta a ser candidato a la alcaldía y a unos mafiosos sabían que él era muy popular y que iba a ir en contra de los intereses de la mafia y hacen pues un plan para hacerlo como que es un accidente, ¿no? Entonces le dicen que la puerta por la que se tiene que salir en el auto, que es tiene que salir por la otra puerta porque la otra está malograda. Entonces en ese momento lo asesinan como si fuera una imprudencia de él de haber salido por la puerta que no corresponde y lo atropellaron de casualidad. Y su hija, por supuesto, muy triste, muy afligida por la muerte de su padre, protesta cuando insinúan de que su padre ha cometido o ha hecho pues cometido una imprudencia, un absurdo, ¿no? De salir por la puerta que da a la pista donde están pasando los autos. Entonces ella dice, no, mi padre, por si acaso, no era ningún anciano. ¿Qué significa esto? Interesante, ¿no? Y esto nos pone a pensar una cosa. Cuando ella dice, mi padre no era ningún anciano, cuando él tiene 70 años, estamos hablando de una serie de los años 60, nos da a indicar que el término anciano sí tenía una connotación, digamos, eh, de implicación de pérdida, ¿no? De algo, porque el decir, la forma en cómo ella reacciona y dice, mi padre no era ningún anciano, está queriéndonos decir eso. Y es cierto que muchas veces los términos de uso acompañan pues al desarrollo de una sociedad, ¿no? Acompañan el desarrollo de la sociedad va a traer también la necesidad de cambios en los términos, ¿no? Una actualización. Hoy día, si habláramos de una actualización de las personas mayores, diríamos que son, si lo vemos así como grupo etario, podemos decir que ha cambiado notablemente, ¿no? De que hoy están mucho más eh, implicados en el desarrollo de la sociedad, de la tecnología, la actualidad. Entonces, han cambiado, hay otras necesidades, hay otras motivaciones, hay un cambio notable, hay un cambio, yo diría que también un crecimiento más que números, es un crecimiento cualitativo muy importante. Pero, como yo le decía, estos términos como anciano ya son términos que caducos, ¿no? Y sin embargo, todavía encontramos publicaciones donde se utiliza este término para referirse a las personas mayores. Algunos consideran, no,
Por ejemplo, cuando tú le dices, pero, hey, le dices, ¿por qué dices a la persona mayor anciano? No, yo no le estoy diciendo a todas las personas mayores, solamente a los mayores de 80 años. Eso es lo que es la respuesta. Pero el que tenga 80, 90 o 100 años no es el caso. El caso es que son ahora personas mayores. Ahora, después, un conocido doctor me remarca, él dice, ¿no? Por ejemplo, pero Luis, tienes que pensar que mira, que los incas decían consejos de ancianos y los israelitas decían consejos de ancianos. Oye, esto es algo parece una broma, pero es real. O sea, vamos a ponernos en el explicar esto. Hay que recordar una cosa. Primeramente, ¿no? En el hebreo o el antiguo hebreo, Israel, o en el idioma quechua, por decirlo así, ¿no? Eh, Tú no puedes deducir que la persona está diciendo anciano. ¿Por qué? Porque ese es otro idioma. Y entonces, cuando tú estás, hay que entender esto primero. Cuando estas, muchos libros y muchas obras, ¿no? Eh, lógicamente tienen el lenguaje propio de su época, ¿no es cierto? Entonces, incluso los ensayos científicos, todos de su época, decían ancianos, ese es el término, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú hablabas algo que equivalía más o menos a un consejo de personas mayores de 60 años, entonces ellos lo traducían como consejo de ancianos, ¿correcto? Entonces, el hecho de que esa traducción era pues del momento. Pues ahora, si yo encontrara no sé, dentro de un lenguaje determinado, de una cultura, una palabra que equivalga a personas de mayor edad, yo no voy a decir que esta cultura está diciendo que hay un consejo de ancianos. No, yo tengo que traducirlo a la terminología de hoy. La terminología de hoy no es consejo de personas mayores. Eso es. La gente me dirá, no, pero que esa es otra época. Pero el problema de las traducciones, ya lo hemos dicho bien claro. Hay un problema con las traducciones, las connotaciones. Ese es el problema. Entonces, muchas veces no podemos simplemente traducir de manera literal, ¿no? Y decir, acá dice esto y ya pues yo tengo que decir esto otro, ¿no? Y entonces tenemos serios problemas de comunicación, ¿no es cierto? Porque algunas palabras en algunos países tienen una connotación negativa, ¿no es cierto? En el uso. Entonces, por lo tanto, en otro país pueda que no, y en otro pueda que sí. Y de hecho, hay muchos términos coloquiales, por ejemplo, que en Perú significan una cosa y en México significan otra. Y es más, lo contrario. Es decir, uno puede ser tonto y en el otro puede ser esos que le llaman los avivatos, ¿no? Los vivaces. Entonces, tengamos en cuenta esto. Tengamos en cuenta esto. Por último, cuando otro doctor me dice que en Inglaterra, que fíjate que en Inglaterra dicen all, ¿no? Dicen OLD, o sea, all, como diciendo que viejo, viejo, algo así. Mira, primeramente, entendamos nuevamente, Inglaterra es Inglaterra, ¿no es cierto? Es otro idioma, tiene otra connotación la palabra cuando se traduce. Entiéndanlo bien. Nosotros no podemos, incluso, voy a poner un ejemplo de la literatura.
¿no? Hay un ejemplo de la literatura. Por ejemplo, hay un famoso poema de Edgar Allan Poe que traducido al castellano es Las campanas. Ahora, cuando tú comienzas a leer el poema en castellano, tienes el problema de que la palabra campanas, ¿no? Es una letra pesada, es un nombre pesado, largo, mientras que en inglés es una pequeña palabra y sobre todo musical, muy sonora, ¿no? Entonces comparen campanas con bells, 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 ¿no es cierto? Como la canción de Navidad. Entonces, campanas, campanas, campanas. Hay una diferencia enorme, ¿no? Solamente, miren, acá solamente estamos hablando de la sonoridad, nada más, ¿eh? Mira. Entonces, solamente para ponernos a pensar, por eso digo, el traducir de un idioma a otro no es un trabajo fácil, no es un trabajo fácil. Requiere encontrar la equivalencia, porque si no, de otro modo, las traducciones literales muchas veces nos van a arrojar términos que son inapropiados dentro de nuestro idioma. Y eso es lo que estoy poniendo como ejemplo. Entonces, por eso es que este tema del Consejo de Ancianos, que le llaman, era un tema, digamos, de las culturas antiguas, hoy tranquilamente se podrían traducir como Consejo de Personas Mayores y no habría ningún inconveniente, puesto que estamos hablando de palabras que vienen de distintos idiomas y no van a sonar igual. Efectivamente, es así. Ahora, vamos a otro aspecto que nuevamente tenemos que encontrarnos con algunas cosas que nos preocupan, ¿no? Cuando nosotros, las personas que somos comunicadores, que estamos acá en la red y que por lo tanto comunicamos constantemente compartiendo información gerontológica, tenemos que ser muy responsables de lo que hacemos, incluso cómo escribimos, porque podemos crear confusión. Ahora, por ejemplo, miren este texto de acá. Este es un texto que hemos recogido de una publicación en Facebook. Dice lo siguiente: el cuerpo humano es asombroso. En esta clase lo descubrieron los participantes integrados por vejeces con promedio de edad de 66 años y medio, con enfermedades, personas activas y sedentarias, todos principiantes. Sin enfermedades, quiero decir. Sin o con enfermedades, dice acá. Entonces, pero ¿qué cosa es lo que está horriblemente mal? ¿Cómo vas a decir tú los participantes integrados por vejeces? ¿No? Qué terrible eso. Qué mal redactado, ¿no? Si estás hablando de participantes, tú tienes que decir participantes, ¿no? Integrados o un promedio de edad, ¿no? O personas mayores con un promedio de edad determinado. Entonces, miren lo horroroso del texto. Entonces, díganme si esto es responsable, si esta es la manera como deberíamos nosotros cuidar, ¿no?, la información, para que este mensaje sea claro y que entendamos bien. Entonces vamos a repetir una pequeña parte del texto que dice claramente, miren lo que escribe. Ojo, en esta clase lo descubrieron los participantes integrados por vejeces con promedio de edad de 66 años. ¿Te das cuenta de lo que dice? Acá tenemos que hablar de personas, no de vejeces, sino de personas, porque estamos hablando él está hablando de integrantes. Entonces se dan cuenta del mal uso del lenguaje. La estructura gramatical es un desastre total. Entonces, lo más lógico, si yo les voy a contar, por ejemplo, al señor Magno, que ha habido una actividad, yo les voy a decir a él, han participado personas mayores con un promedio de edad de 66 años.
Eso es lo que yo le voy a decir. A ver, no le voy a decir con vejeces, o sea, debemos hablar de personas, ¿no? Entonces, esto demuestra hasta qué punto todavía, y esto que este escrito está hecho por una profesional. Ojo, esto es escrito no por una persona ignorante que no tiene ninguna formación, no, es una persona con formación profesional. Entonces entendamos ante la responsabilidad que debemos tener ante estos casos. ¿Mm? Entonces entendamos que debemos ir pensando qué es lo correcto realmente. Vamos ahorita a ver otro caso importante. Ya en estos momentos estamos preparando muchas cosas importantes. La central está en un momento muy importante de su desarrollo. Vamos a pasar ya a un año 2024 con muchas expectativas. Y realmente nosotros creemos que hay muchas cosas por cambiar, muchas cosas por revisar, y entre ellas vamos a considerar, por ejemplo, el tema de las políticas públicas. Por ejemplo, el próximo sábado, por ejemplo, la Unidad Vanguardia Gerontológica le toca el tema políticas públicas y personas mayores. Entonces ahí tenemos que darnos cuenta que la política pública, lo que se llama política pública, implica acciones, ¿no? Hay un lineamiento, hay ciertos lineamientos, y ese tema lo vamos a desarrollar con ustedes. Esperemos que nos acompañen también el mismo sábado, para que puedan también estar discutiendo el tema tan interesante, ¿no?, de las políticas públicas. Pero por ahora, para los que recién se van uniendo al programa, les habíamos dado un ejemplo, ¿no?, de mal uso de la comunicación y lenguaje a cargo de una profesional a través de Facebook. Entonces, son cosas de las que tenemos que cuidarnos. Hay que recordar que tiempo atrás la comunicación era mucho más restringida, más difícil de lograr. Hoy en día es mucho, digamos, yo diría que hoy día es extremadamente fácil, ¿no?, compartir una información. Y esto, si bien es cierto, es muy bueno para la promoción, para la visibilidad, por ejemplo, de las personas mayores, para tener mejores conceptos de envejecimiento, pero también puede ser para lo contrario. ¿Por qué? Porque hay personas que le dan mal uso, ¿no es cierto? Si le damos un mal uso, conceptualizamos mal, entonces no estamos haciendo las cosas que deberíamos hacer, y entender que hoy en día la comunicación no es un tema solamente para periodistas ni para comunicadores sociales. Hoy en día todos tenemos un rol comunicador importante y todos somos responsables. ¿Por qué? Porque todos estamos utilizando espacios públicos. Si yo tengo un espacio público a través del cual yo me comunico, yo tengo que tener cuidado con lo que digo, porque esto puede influir negativa o positivamente en la persona. Eso hay que entenderlo. Qué bueno también que tenemos por acá a la doctora Karina Rodríguez de Guatemala. También tenemos a nuestra amiga Elida, creo, de Cuba, ¿ah? Una destacada profesional también de Cuba, especialista en la cultura física, que muy pronto esperamos pueda también estar desarrollando una ponencia para nosotros. Y por supuesto nuestro amigo Magno Chuquival, nuestra gran compañía que tenemos. Bien, entonces vamos a continuar con la revisión de contenidos. Después de esto, lo que nos toca ahora, hemos
lo que hemos hecho es una comprensión de lo que ya la palabra, o sea, la palabra anciano, lo que era en otras épocas, ¿no? Ya lo hemos hecho con el ejemplo, de una serie de televisión famosa, ¿no? Los famosos Los Intocables, ¿no? Cuando asesinan a una persona mayor, 70 años, que era candidato a la alcaldía, y, y le dicen que fue imprudente porque se bajó del carro por una puerta equivocada y cosas así. Y la hija dice, mi padre no era ningún anciano. Y miren, estamos hablando de los años 60 y el señor tenía aproximadamente 70 años, el personaje. Entonces, eso nos indica que ya para esa época el hecho de ser llamado anciano ya implicaba cierta discriminación, ¿no? Como lo podemos observar a través de lo que ella dice, cuando ella dice, mi padre no era ningún anciano, era porque lo está defendiendo ante el hecho de que él ha cometido una imprudencia, un absurdo, de bajarse por el auto, cuando en realidad a él lo asesinaron. Le engañaron de que la puerta que tenía que bajarse, porque estaba malograda la puerta, no se podía abrir, tenía que bajarse por la puerta y lo atropellan deliberadamente. Entonces, estos ejemplos nos van mostrando cómo estas palabras y estos términos ya en ese tiempo eran bastante discriminatorios, ¿no? Entonces, por eso es importante y entenderlo, que a medida que la sociedad, el desarrollo de la sociedad se viene dando, los cambios en los roles, ¿no? De los grupos sociales van cambiando, también los términos cambian, obligatoriamente, es así, tiene que ser así. Entonces, es normal que hoy en día tengamos que decirle a las personas mayores, y no como lo decíamos antes, ¿no? Si bien es cierto, el término en el idioma español, el término adulto mayor sería considerado aceptable por el hecho de que en español, cuando tú dices adulto mayor, también implica el femenino, pero obviamente ya la Asamblea Internacional ha renovado ese término con el nombre de persona mayor y ese es el que todos hemos aceptado y que nos parece pues el más adecuado, ¿no? Entonces, hemos visto cómo esta falta de responsabilidad en la cuestión de los contenidos, porque hoy día todos somos creadores de contenido, todos podemos poner una foto llamativa, podemos escribir un pensamiento, podemos crear una pequeña nota o artículo, ¿no? Le ponemos una foto, una imagen, y ya estamos, ya creamos contenido. ¿No? Entonces, esa responsabilidad, ¿ya? Como creador de contenido, va a hacer muchas cosas. Entonces, como cuando yo estaba la vez pasada, en la anterior oportunidad, estábamos hablando de cuando una persona da una afirmación, ¿no? Afirma algo que implica también la necesidad de sustentar, de fundamentar. Si yo hago una rotunda declaración, yo debo tener esa capacidad para fundamentar, para solventar lo que yo estoy diciendo. Y esto yo lo voy a decir ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tú afirmas rotundamente que el envejecimiento comienza desde la concepción, tendrías primero que decir cuál es tu concepto del envejecimiento. O sea, ¿qué es el envejecimiento? Primeramente, por ahí deberías comenzar. Claro, ¿qué es el envejecimiento? Por ahí comienza. Entonces, una vez que tengas claro cuál es el concepto que tienes de envejecimiento, porque como ya lo habíamos visto la semana pasada, creo que fue en el programa Gerontológicos, habíamos encontrado el caso de una persona que realmente había hablado de ese tema, pero de una manera terrible. Bueno, con respecto
a este tema. Sí, ya recordé exactamente cuál es el tema. El problema era que la persona había dicho que el envejecimiento era básicamente implicaba pérdida de habilidades, ¿no? Y de deterioro orgánico. Entonces, y a renglón seguido, en el mismo artículo, afirmaba que envejecemos desde la concepción. Entonces, la cuestión acá se creaba lo que seríamos una contradicción insalvable. O sea, ¿cómo podríamos nosotros decir que un ser apenas concebido, que ni siquiera ha nacido al mundo, ya está envejeciendo? O sea, ya está en el proceso de envejecimiento. Entonces, estas cosas hay que aclararlas bien. ¿Ves? Por eso es que tiene mucho que ver cómo conceptualizamos. ¿Qué entendemos por el envejecimiento entonces? Algunos están llegando a decir que simplemente el envejecimiento es el conjunto de transformaciones a lo largo de la vida, algo así, ¿no? Entonces, eso tal vez lo dicen como para que sea coherente con la idea de que podamos estar envejeciendo desde la concepción. Pero acá hay problemas que resolver definitivamente, porque ustedes ven, simplemente entren a Google y busquen el concepto de envejecimiento de la Organización Mundial de la Salud. Es totalmente contradictorio también. Es absolutamente contradictorio. Como él habla daños moleculares, así dice, ¿no? Habla de daños moleculares, todo esto. Y al mismo tiempo estás envejeciendo desde que la concepción. O sea, es un poco complicado realmente entender esto. Ahora, hay personas que pareciera que creyeran que el envejecimiento es una cuestión solo de cuestión de tiempo. O sea, decir que pareciera que, por ejemplo, había un caso bien claro, sí, había un científico que dijo una frase muy importante, decía, el envejecimiento se da en el tiempo, ¿no? O sea, en la dimensión del tiempo, pero no por una acción directa del tiempo, es decir, hay procesos que se dan, ¿no? Ahora, estos procesos en algunas personas se pueden dar antes o después. Ya sabemos que somos heterogéneos, somos diversos. Nadie envejece igual, ni a la misma velocidad, ni nada. Todos somos diferentes. Eso está bastante claro. Pero acá el problema es que algunas personas pareciera que creyeran que el envejecimiento se puede medir de manera cronológica, es decir, a través del reloj, de nuestro reloj, ¿no es cierto? Cuando en realidad el envejecimiento tiene su propio reloj, es un reloj biológico que no es igual para todos. Eso es lo que quiero que se entienda. Y lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, un mal ejemplo voy a dar, que por ejemplo una ponente de un evento con adultos mayores decía, ay, pero si el niño mañana cumple 7 años, ya es un año más viejo. Esa afirmación, que para mí me parece una simpleza, probablemente una simpleza, porque dada la complejidad que implica el proceso de envejecimiento, que hasta ahora todavía tiene cosas por investigar y poder darle una definición más clara. Dice simplemente que mañana, como mañana cumpliste años, te volviste más viejo mañana. Estas simplezas ya no se dan, no se pueden dar, ¿se dan cuenta? Ya tenemos que hablar con más seriedad. Entonces, comenzar a revisar realmente qué es el envejecimiento, cuál es el proceso de envejecimiento, qué dicen los biólogos, ¿no? Es importante. Ahora se les ha dado, porque hay un envejecimiento. No, una vez una persona me fundamentó algo que me pareció totalmente absurdo y que demuestra hasta qué punto a veces los errores que tenemos no son errores, digamos, estrictamente gerontológicos, sino son errores lógicos, o sea, por falta de lógica. Errores por falta de lógica, de pensamiento lógico, ¿no? Y por eso es que la vez pasada una amiga de Facebook
al pie decía, sí, pues hay que comenzar a usar las neuronas, decía, para no caer en ese tipo de errores lógicos. O sea, la falta de lógica se da cuando tú dices una cosa y al mismo tiempo te contradices, es decir, no hay claridad en el concepto. Entonces, lo que tenemos que entender y simplemente confirmar que todo lo que se relaciona con el envejecimiento, todavía hay muchas cosas por investigar y por precisar. Y porque si no, de otro modo, pues vamos a empezar con esas simplezas, con esas cosas que estamos viendo. Y también otra cosa, el tema de la vejez. El tema de la vejez. El socorrido tema de la vejez. Que la vejez, ¿no? ¿Cómo suena eso? La vejez. O sea, entonces vamos a decir bastante claro. Ya hay propuestas. De hecho, yo ya he leído un artículo muy interesante de un gerontólogo de la Fundación La Caixa, donde él decía claramente que el concepto de vejez debería estar relacionado con la edad biológica y no con la cronológica. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de vejez, está hablando de una etapa de ciertas características, ¿no es cierto?, en las cuales probablemente hoy muchas personas de 60 o de más años incluso no podrían tener ninguna de esas características que se les atribuyen a la vejez. Eso es cierto. Hay personas que, por ejemplo, tienen más de 60 años y tienen una condición física inmediable, tienen que es evidente que su edad biológica es menor, notablemente menor que la cronológica, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, a él también lo empaquetamos en el mismo grupo. Yo creo que esto ya no se puede hacer. Yo creo que ya es tiempo de darle al concepto de vejez una cientificidad, ¿no? O sea, algo más científico, algo que realmente que no nos basemos tanto en los constructos sociales, que tú cumpliste 60 años hoy día, así que ya eres viejo, ya estás, ¿no? Entonces, no es así, no es así. La realidad no es así. Está bastante claro que, por ejemplo, Pedro tiene 55 años, Juan tiene 65 y probablemente los dos tengan la misma edad biológica o similar. Y no es entonces hay que entender cuál es la importancia de esto, de poder comprender. Cuando hablamos de las personas mayores, las estamos catalogando así por una razón tal vez de necesidad, ¿no? Hay una necesidad de tener una aproximación para entender lo que vienen a ser las personas mayores. Entonces hemos puesto ese número de 60 como una aproximación, digamos así. Pero más ¿no es cierto? Entonces, una aproximación ¿para qué? Para diseñar políticas públicas y de asistencia, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que decimos lo que decimos, ¿no? Que ya está en la etapa de la adultez mayor. Cuando en realidad el envejecimiento es muy disímil, muy distinto de persona a persona, y probablemente haya personas y también este tema de la vulnerabilidad, que siempre hay que decirlo, ¿no? Este concepto de vulnerabilidad como condición inherente a la persona mayor es también un error tremendo y sobre todo dañino. Ya nos hemos dado cuenta de lo que ha sucedido en la pandemia para poder entenderlo mejor. El concepto de vulnerabilidad resultó ser un concepto tramposo, ¿no? Que terminó afectando los derechos de las personas mayores o las personas simplemente porque tenían 60 años, nada más. Estas personas podrían haber tenido una buena condición física, una buena salud, salir con su mascarilla, en fin, protegidos con todas las condiciones propias de cuidado que se debe tener, y podían haber salido al parque a comprar y todo. O sea, no, hay que pensar, si estamos hablando de personas que son sujetos de derecho, ¿no? Al final de cuentas, los que portaban el tema de esta terrible enfermedad, de la pandemia, eran principalmente los jóvenes, porque ellos son los que tendían a salir más, ¿no?
y al final se llevaban el virus a la casa. Entonces, el tema de la vulnerabilidad también es otro tema bastante cuestionable, bastante cuestionable. ¿Hasta qué punto llamamos vulnerabilidad? ¿Cuáles son las vulnerabilidades? ¿Qué tipo de vulnerabilidades hablamos? Si hablamos de que una persona o un ser vivo no es invulnerable, obviamente, por supuesto. Todos los seres vivos tienen un cierto tipo de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a los elementos, estamos expuestos a los accidentes. Todos podemos enfermarnos, los niños, los jóvenes y los adultos y todos. Entonces, en ese sentido, todos son personas que tenemos un cierto grado de vulnerabilidad. Ahora, al decir que las personas mayores representan un grupo vulnerable, en realidad lo que estamos queriendo decir, en todo caso, vamos a traducir un poco lo que se quiere decir acá, es que son un grupo especialmente vulnerable. Eso es lo que se quiere decir. Ahora, porque ya sabemos que todos podemos enfermarnos, todos podemos tener un accidente, en fin, a todos nos puede pasar algo. Nos quedamos sin empleo, los mayores que no tienen pensión. Hay diferentes tipos de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Hay una vulnerabilidad que se relaciona con la salud, o una mala salud, enfermedades crónicas, una serie de cosas. Y por otro lado también está la vulnerabilidad social, ¿no? El aislamiento, ¿no? La falta de no tener una pensión, sos demasiado pobre, ¿no? Entonces, todas estas cosas son vulnerabilidades de tipo social. Bueno, pero no es el hecho de que porque yo mañana cumplo 60 años, automáticamente me convierto en persona vulnerable. Eso es lo que quiero que se entienda. Entonces, no podemos decir que simplemente la persona mayor es vulnerable solamente porque cumplió una determinada edad. No es así. No es así. Y es más, también hay que respetar, hay que ver también, por ejemplo, cuando revisamos las estadísticas de nuestros países, ¿no? En general, las estadísticas mismas nos van a indicar que las personas mayores no son lo que pensábamos. Vean las estadísticas y se van a dar cuenta que la gran mayoría de personas mayores son autovalentes. La gran mayoría son autovalentes. Es decir, tienen autonomía y también son autovalentes. Entonces, por lo tanto, las mismas estadísticas contrarían a los edadismos, a los prejuicios estos relacionados con la edad. Entonces, ahora, también hay propuestas de cambio con respecto al tema del cuidador, el llamado cuidador. Hay algunas propuestas que se están haciendo y que seguramente los vamos a exponer con la licenciada Norma Alonso, que es una de las que ha planteado el tema. Decía ella que en realidad deberían ser asistentes de personas mayores y no cuidadores. ¿Por qué motivo? Porque considera que el término cuidador también implica muchas veces el cuidado de los niños. Entonces, no se quiere tampoco infantilizar a través del hecho de que una persona mayor pueda tener cierta dependencia. Ojo, el problema de la dependencia, ¿no? Hay que considerar también que así como hay personas que preguntan, hay personas que hacen unas preguntas, se puede decir que es una pregunta edadista, ¿no? Por la manera como lo formulan. Ahora lo voy a decir. Por ejemplo, dicen, ¿por qué las personas mayores se caen? Y esto es una pregunta edadista. ¿Por qué? Porque tú estás visionando como que la totalidad de las personas mayores se caen cuando haces esa pregunta. La pregunta correcta, en todo caso, la afirmación correcta, la pregunta correcta debería ser, ¿por qué algunas personas mayores se tienden a caer? ¿No? ¿Por qué hay muchas personas que se caen con facilidad? Entonces, tú tienes que particularizar un poco. La generalización
Ahí está el edadismo. En la generalización está el edadismo. El momento en que tú estás, digamos, por ejemplo, los famosos servicios, ¿no? Acá tenemos cosas que son perfectas para las personas mayores, ¿no? Tenemos algo para que escuchen mejor las personas mayores y cosas así. Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento estamos siendo edadistas. Y una de las cosas que se puede ver es que el edadismo en sí, eh, se puede decir inconsciente, es el que es lo más frecuente que se da, ¿no? La expresión de un edadismo inconsciente, y es el que causa más estragos también, el que causa más problemas, justamente porque como es inconsciente, la persona cree que lo que está diciendo es correcto, y no es, ¿te das cuenta? Y esto se multiplica por mil. Esta publicación, si yo digo algo que digo, yo acá estoy ofreciendo algo para las personas mayores, ese ofrecimiento, cuando tú vas a leer el artículo, te vas a dar cuenta que este está dirigido a un cierto sector de personas mayores con determinadas necesidades. Y no todas las personas mayores tienen las mismas necesidades, ni tampoco las mismas aspiraciones. En fin, cada uno es distinto. El señor Magno es distinto del señor Pedro, y la señora que puede llamarse Berta no va a ser igual que la señora María. Todos son distintos, todos tienen probablemente cosas muy, muy diferentes, ¿no? Gustos diferentes, estados de salud muy diferentes. Es decir, no podemos hablar, pues, de querer hacer una especie de bloque, ¿no? Un bloque. Y por eso yo les digo a esas personas que están con eso de vejeces y vejeces y vejeces, preocúpense más por su forma en la que se dirigen a la gente, la manera como estructuran su discurso, la manera como expresan los conceptos. Ahí es donde ustedes deben preocuparse, no en decir vejeces, porque las vejeces, como justamente yo les dejé un texto, a ver, vamos a ver si lo puedo encontrar muy rápido, un texto que yo dejé escrito en, a ver, vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí. Un texto. A ver, vamos a ver. Bueno, no lo tenemos por aquí. Ya, sí, acá está, pues. Justamente no lo pude encontrar. Bueno, ahora también tenemos el problema de esos términos que se están usando para uso muy comercial y que se está haciendo totalmente inadecuado. Es, por ejemplo, los términos senior. El término senior es un término de idioma inglés, se está utilizando como si fuera un sinónimo de persona mayor. Y eso yo lo he visto en varias publicaciones. He podido comprobar que se está utilizando mal este término, y después estamos empezando con las juntas plateadas, las cumbres plateadas, las economías plateadas. ¿Qué creen ustedes que eso es correcto? Digo, ¿por qué decimos plateadas? ¿Por qué no decimos simplemente personas mayores, juntas de personas mayores? Y yo lo voy a decir por qué también digo esto. Porque el hecho de decir plateado refuerza los estereotipos, ¿no es cierto? Los estereotipos. Es decir, decir cumbre plateado, entonces vamos a traer pues a los plateados para que vengan también ahí. Entonces no es tampoco correcto. Entonces, entendamos que si hay una junta de personas mayores, una cumbre de personas mayores, estamos estudiando la economía de las personas mayores, ¿no es cierto? ¿Para qué tenemos que... Acá en el Perú utilizamos una palabra que se llama guachapería. Guachapería es cuando tú utilizas
un término proveniente de otro idioma sin ningún, digamos, sin ninguna justificación, es decir, como una tontería, ¿no? Entonces, esto es parecido, ¿no? Como esto viene de la Silver Economy, que le llama en inglés. Entonces, para mí, eso es lo que acá en el Perú llamamos guachafería, lo conoce bien el señor Magno también. Entonces, ¿para qué estamos con estas guachaferías? Comenzamos a hablar con precisión, con claridad, como lo que corresponde ser. Para, hay un tema también interesante que encontré un artículo que hablaba de que quiénes eran los gerontólogos o cómo se definía a lo que era un gerontólogo o una gerontóloga. Lo que definía prácticamente el artículo decía que todas las personas que trabajan con personas mayores eran gerontólogos, prácticamente, todos los profesionales. Eso también es un tema polémico, ¿no? Porque, por ejemplo, él decía que el médico geriatra automáticamente ya es un gerontólogo porque está atendiendo a personas mayores. Claro, tiene sentido hablar del médico geriatra, ¿no? Pero el asunto era hasta qué punto nosotros deberíamos tener una visión holística de la gerontología, ¿no es cierto? Para poder realmente ejercer como gerontólogo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a considerarme gerontólogo, debo tener una determinada formación y visión sobre todo, ¿no? Pero ¿qué es la gerontología? Porque también una persona de una visión puramente asistencialista, no sé si debería llamarse gerontólogo, ¿no? O sea, por ejemplo, una enfermera por el hecho de atender a personas mayores, ¿ya es gerontóloga? Entonces, es una cuestión para preguntar. O sea, no quiero dar una respuesta sobre eso. Esa es una cosa un poquito polémica, pero porque, claro, por una parte sí está atendiendo a personas mayores, ¿no? Y como profesional que es, ¿correcto? Pero ¿hasta qué punto hay una limitación ahí por el hecho del tema de la visión? Porque yo conozco, por ejemplo, de hecho, hay un enfermero excelente dentro de la central, que es nuestro amigo Richard León, que es todo un gerontólogo por su visión, por su manera de enfocar, ¿no? Entonces, pero no todos son como él, ¿no? También hay otros que tienen un sesgo exclusivamente asistencialista y por lo tanto no tienen una visión integral gerontológica. Y eso es un tema también importante para conversar, ¿no? Entonces, este planteamiento que se había hecho de que todo el fisioterapista y todos los que trabajaban con personas mayores automáticamente se convertían en gerontólogos. En todo caso, lo que se podría decir es que es importante que todas las personas que trabajen con personas mayores, ¿no? Independiente de la profesión que tengan, deberían tener una visión holística, una comprensión plena de lo que es el envejecimiento y la persona. Y por lo tanto, ahí está el punto. Ahí está el punto. Si tienen esa visión y esa formación, yo creo que no podríamos decirles que no, privarles, ¿no? Del hecho de que puedan realmente llamarse gerontólogos. Ahora, claro, hay que diferenciar. Hay unos que son los titulados en la carrera profesional de gerontología y hay los profesionales que tienen una especialidad en gerontología, ¿no? Entonces, en ambos casos se considera hoy gerontólogo. Pero, como yo decía, hay una cuestión acá que tiene que ver con la visión también. La visión gerontológica es un tema que me encanta y que siempre me encanta ponerlo ahí en boga, es decir, siempre, ¿sabes qué? Tienes que entender el envejecimiento en todos sus aspectos, si no, no eres un gerontólogo cabal. Es decir, si no logras comprender tanto el envejecimiento biológico, psicológico, social, en todos sus aspectos, no estás plenamente
involucrado en la gerontología, no tienen la visión necesaria para comprenderlo. Eso sí me parece. Y entonces todos los que de alguna manera han estudiado gerontología, sea de posgrado, o sea, porque es su carrera profesional, es su carrera de pregrado, todos tenemos la obligación de poder comprender, ¿no?, el envejecimiento y la persona mayor de esa manera integral, holística, científica, cultural. Porque hay dos grandes cuestiones acá también importantes, entre los grandes retos que tenemos que abordar. Hay una cuestión científica, que es la que le compete a los profesionales, ¿no es cierto?, a los profesionales, y la otra parte, que es la cultura gerontológica difundida, que es necesario que se difunda a través de toda la sociedad, y que no es exclusiva del profesional gerontólogo, sino que todos deberíamos tener algo de esa comprensión, entender esa comprensión. Entonces, acá entendemos dos cosas: la gerontología como ciencia, ¿no?, que tiene que ver con los profesionales, ¿no?, y la gerontología como cultura, que es para todos, sin distinción. Todos deberíamos tener cultura gerontológica para que nuestra sociedad pueda seguir desarrollándose en un camino positivo, realmente, ¿no?, para pensar en un buen envejecimiento para todos y una mejor calidad de vida, y sobre todo en sujetos de derechos, ¿no?, de personas mayores como sujetos de derechos. Entonces, ese es el gran reto, ¿no? Ese es el gran reto que tenemos por delante. Por eso es que el problema de la comunicación de contenidos ya no es una cuestión de periodistas ni comunicadores. Cualquiera de nosotros comunica contenidos, y esto nos trae una responsabilidad muy grande, porque podemos, así como podemos ayudar a una promoción adecuada, excelente, en favor de los derechos de las personas mayores, en favor de una visión adecuada, antiedadista, también podemos cometer un tremendo error, ¿no?, y ir por lo contrario. ¿Por qué? Por desconocimiento, porque no nos hemos preparado, porque no nos hemos formado, porque no hemos leído, no hemos asistido a conferencias, entonces no hemos aprendido, no hemos comprendido de qué estamos hablando. Entonces, porque en estas sociedades, en Latinoamérica, todavía tenemos muchos vicios que permanecen, ¿no? Incluso entre los profesionales todavía hay muchos sesgos, los famosos asistencialismos o legalismos. Algunos se aferran a la ley. La ley es todo. Salió la ley de las personas mayores. Maravilloso, sensacional, a celebrar, las campanas a volar, y al final de cuentas las personas mayores no saben ni cuál es la ley, ni cuáles son sus derechos. ¿Por qué? Porque simplemente no hay difusión de esa ley, ¿no? No se participa, el mismo Estado no comunica, no hace promoción de ello, y entonces cantan las campanas a volar, y la ley, ¿dónde? Y por último, los mecanismos. ¿Cómo se aplica esa ley? ¿Cómo se aplican esas leyes? ¿A dónde denuncio? ¿Dónde voy? Muchísimas cosas pendientes acá. Entonces, hay que entender, a ver, un ratito que voy a... Ahí está. Entonces, el tema que tiene que ver con la problemática común a muchos países es justamente que vemos solamente la parte asistencialista. ¿Por qué? Porque a la persona la vemos como una persona vulnerable, no una persona con potencialidades, no como vulnerable. Entonces, como es vulnerable, entonces es una actitud paternalista, ¿no?, sobreprotectora, y al final, y hasta en eso, y hasta en la asistencia son deficientes. Y entonces, y cuando vamos al tema de la ley que se nos conoce y que no se aplica. Por eso es importante cultura gerontológica en la sociedad.
difundir la cultura gerontológica, entender que al final de cuentas todas las personas tenemos el mismo valor, ¿no? Ahora hay personas, tampoco hay que idealizar, ¿no? Porque una persona no se convierte en una buena persona por el hecho de cumplir 60 años, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, hay famosos narcotraficantes que hoy en día son personas mayores, ¿no? Y siguen con sus negocios narcotraficantes. Entonces, el hecho de que cumplieron más de 60 años no los redime, ¿no? Ellos siguen siendo lo que son. Cada persona es una historia de vida que lo hemos ido formando hasta en nuestra vida, nos hemos formado como personas y vamos a llegar a ser personas buenas, productivas, en la medida que nosotros mismos hemos creado toda nuestra historia, hemos formado nuestra historia de vida. Y por eso es que al final de cuentas eso es lo que prima. Y dejemos pues entonces también, por último, eso de las personas mayores paracaidistas y todas esas cosas, sino también comencemos a promover a las personas mayores de nuestra localidad, de nuestro distrito, de nuestra provincia, de nuestro país, donde también hay personas maravillosas, interesantes, ¿no? Interesantes personas que hay en nuestros países. ¿Por qué razón? No estamos dejando de lado a ellos y solamente ponemos a personas que son muy valiosas, claro, porque dan buenos ejemplos, pero que no implican también a las personas de nuestro entorno, donde también hay muchas cosas que destacar. Entonces ya estamos llegando a los últimos minutos del programa y bueno, informarles como siempre que tenemos una actividad el lunes, permítame revisar la agenda. El 20 de diciembre tenemos una que se llama rehabilitación, creo que en la persona mayor. A ver, un ratito. A ver, vamos a ver. Bien, entonces, entre otras cosas, el día 21 de diciembre, ya que viene el 21 de diciembre, que viene a ser jueves 21 de diciembre a las 7 de la noche, estaré realizando la conferencia Comunicación Gerontológica para Todos. Espero que pueda contar con su asistencia porque realmente va a ser algo muy detallado y espero poder también hacerlo como una disertación, ¿no? O sea, hacerlo un poco dinámica para que podamos comprender la temática que vamos a realizar ese día. Bueno, el sábado 23 de diciembre, la Unidad Vanguardia Gerontológica está analizando el caso de las políticas públicas en las personas mayores. Este es el sábado 23 de diciembre a las 5 de la tarde. A ver, vamos a ver nuevamente por aquí sí, para no olvidarnos del evento que tiene la coordinación social. Vamos a ver qué se habla aquí. A ver, aquí está. Claro, correcto. El tema es rehabilitación laboral en la persona mayor con el doctor Kevin Portillo, sí. A ver. Y será a las 6 de la tarde de hora de Perú, o sea, 5 de la tarde para México y Guatemala. Ese es el miércoles 20 de diciembre. Ya saben que el jueves 21 es la conferencia Comunicación Gerontológica para Todos. El sábado 23, el conversatorio Políticas Públicas y Personas Mayores, que va a ser el último evento antes de la Navidad. Y bueno, ya tenemos programado también ya para el siguiente mes la campaña por un lenguaje preciso y sin ambigüedad para la gerontología. ¿Diversidad en la vejez? Sí. ¿Vejeces? No. Esta es la campaña que vamos a lanzar con Vanguardia Gerontológica. También vamos a presentar la sustentación del estudio de revisión conceptual que hemos estado haciendo durante más de 2 años. Vamos a presentar las tesis, ¿no?, que tenemos
en un evento que vamos a estarlo haciendo entre enero y febrero. Vamos a ver todavía la fecha exacta. Eso estamos definiéndolo por estos días. Y también vamos a abordar el tema de la soledad, diferentes tipos de soledad. Vamos a hablar sobre ese tema y relacionada con las personas mayores. Muchas gracias por su atención y continuamos pues adelante con la Central Gerontológica Internacional y esperemos que seguir creciendo, ¿no? Seguir fortaleciéndonos más